Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hablar de Atos. Atos es una empresa que ofrece servicios digitales y se encarga o tiene como misión acelerar la transformación digital de las empresas. Esta empresa me la sugirió analizar un compañero que dejó un comentario y que desde aquí le mando un saludo. La verdad que me hizo mucha ilusión analizarla porque Atos en concreto la tenía Xavier Brun en cartera, uno de mis profesores favoritos, de los que os voy a dejar una tesis de inversión al final del vídeo para que podáis conocer más acerca de la empresa en caso de que os haya interesado. Nosotros, sin embargo, nos vamos a centrar más en analizar los estados financieros y poder un poco valorar cómo se está gestionando la empresa y cómo está evolucionando. Pues ya estamos en los estados financieros de Atos. En concreto vamos a empezar por la cuenta de resultados a 30 de junio del 2021. Lo primero a analizar son las ventas. Vemos que estas se mantienen planas, incluso decaen. Vemos que pasan de 5.600 millones a 5.400. Esto puede ser normal. Lo único que me preocupa, y yo ya pongo una señal de alarma en el aspecto que si yo fuese inversor intentaría entender por qué las ventas se han estancado de esta forma. ¿Y por qué lo digo? Porque el sector IT está viviendo una explosión, un boom, que le está dando una situación privilegiada y están creciendo a unos ritmos exponenciales. Con lo cual, si mi empresa en la cual yo invierto veo que sus ventas no aumentan de la misma forma que la competencia, es que puede ser que algo no esté funcionando bien. Siguiente punto que vamos a analizar son los gastos. En este caso son los gastos que nos van a ofrecer el margen operativo. El 47,5% de estos gastos es el gasto de personal. Esto es muy típico de empresas IT que dependen de sus consultores, ya que son los que ofrecen los servicios a las empresas que son nuestros clientes. Y después, posteriormente, vemos un 46,8% son los gastos operativos. Después de haber descontado todos los gastos de personal y todos los gastos operativos, nos encontramos que tenemos un margen operativo de 300 millones. Este desciende drásticamente respecto al año anterior y vemos que solo es un 5,6% de los ingresos. Esto empeora respecto al año anterior, que venía siendo el 8%. Claramente vemos que la empresa se debilita y obtiene menores ratios de rentabilidad. El problema de tener un margen tan bajo y que encima vaya disminuyendo es que te pueden surgir gastos inesperados, infrecuentes, como son los Operating Income and Expenses, que son esta partida de aquí, y vemos más detalle en la nota 5. Vemos como el año anterior eran 87 millones y estos son de 419 millones, lo cual nos hace que la empresa entre en pérdidas en el primer semestre del año 2021. Vamos a abrir un paréntesis y nos vamos a comentar rápidamente los otros gastos operativos o ingresos operativos. Y nos encontramos que son unos 419 millones y que han empeorado desde los 87. Vemos que la mayoría de las partidas que conforman este gasto se mantienen más o menos estable, con la única excepción de los otros ítems. Otro punto que vamos a ver es que la empresa tiene coste financiero. La verdad es que es bastante bajo. Ya veremos bien en términos relativos sobre la deuda si es mucho o poco, y vemos que tiene unos ingresos y unos gastos financieros de otros aspectos que no tienen relación con la deuda. Al final de cuentas vemos que la empresa acaba perdiendo 121 millones y esto es muy mala señal. Vemos que la empresa se puede exponer a una descapitalización. Vamos a ver cómo lo ha gestionado en los siguientes estados financieros. Bien, pues os voy a comentar un poco lo que ha pasado, porque después de hacer ajustes, la empresa resulta que ha tenido beneficios. Después de contabilizar pérdidas de su actividad, vemos que los ajustes han causado que acaben teniendo unos beneficios. Fijaos que partimos de unas pérdidas de 127 millones y el año anterior teníamos unos beneficios de 330. Al llegar al final vemos que nuestro beneficio se reduce a 61 millones el primer semestre y este año a 91 millones de beneficio, cuando en la cuenta de resultados veíamos unos 127 millones. Aquí hay una gran cantidad de ajustes contables y os voy a comentar los principales, los que acaban afectando o alterando más la cuenta de resultados. Vemos que las diferencias y cambios en transacciones con moneda extranjera tienen mucha influencia. De hecho, hay mucha volatilidad y puede ser un riesgo para nosotros como inversores. Esto puede afectar nuestro patrimonio, el patrimonio neto de la empresa, y es algo a tener en consideración. Es un riesgo más. Vemos que el año anterior teníamos una depreciación o unos gastos de 217 millones con respecto durante el ejercicio, y este año tenemos unos 118 millones de beneficio.
Si seguimos adelante, vemos como la revalorización de los planes de pensiones ha generado unos 134 millones de beneficio, mientras que el año anterior unas pérdidas de 68 millones. Todo esto ha causado que pasemos de tener unas pérdidas de 127 millones a unos beneficios de 91 millones, y esto acaba trasladándose al patrimonio neto, cuando realmente nuestra actividad está pasando por estragos. Pues ya estamos en el balance, vamos a ver qué es lo que ha sucedido después de ver que la empresa está pasando por unas pérdidas, y el primer punto que vamos a comentar aquí es el goodwill y activos intangibles, que también podríamos considerar right of use assets como intangibles porque son derechos, licenciaturas, certificaciones que la empresa pues adquiere, y de modo que puede ofrecer unos servicios a sus clientes. Pero vamos a fijarnos que la empresa tiene unos 6.329 millones de fondo de comercio, de goodwill, y unos intangibles de 1.344 millones, que prácticamente aumentan o disminuyen levemente, pero no hay grandes variaciones. Esta partida de aquí se acumula básicamente, una por la investigación y desarrollo y la otra por la adquisición de compañías. Las consultoras suelen adquirir otras empresas para acumular cartera de clientes, conseguir certificaciones que no tienen, de modo que puedan aprovecharlas y escalarlas en mayor proporción para obtener mayores ingresos, mayores clientes y mayores economías de escala. Si comparamos estas dos partidas de aquí, vemos que forman un 92% del patrimonio neto. Si tenemos en cuenta todos los activos intangibles, es mucho más, cerca del 112% aproximadamente. Si vemos que el patrimonio neto está en 6.800 millones, vemos que en caso de un deterioro o una amortización anticipada de este fondo de comercio, de estos activos intangibles, veríamos nuestro patrimonio neto comprometido. En este caso no hay que preocuparse, simplemente hay que tenerlo en cuenta, es un riesgo más que podría llevarnos a una situación de quiebra técnica o contable. Si seguimos adelante, vemos que los activos no corrientes conforman un 59,44% del activo. Esto es casi que se mantiene en plano respecto al año anterior, no ha habido gran variación. Sin embargo, vemos como si los activos corrientes pasan de 7.800 millones a 7.105 millones. Hay un decrecimiento y conforman un 40,55% del activo. Este decrecimiento muy probablemente sea debido a estas pérdidas, ya lo veremos en el estado de flujos de efectivos. Vemos que ha salido dinero de la empresa, pero aún no sabemos muy bien cómo lo ha hecho. Eso no os preocupéis, que lo vamos a ver a continuación. En cuanto a trade accounts o clientes, vemos que son 2.991 millones. Este empeora, es mucho dinero y no tenemos que alarmarnos al 100%, porque estamos hablando de una consultora. La consultora paga a sus empleados y estos que seguramente cobran a final de mes, a 30 días, nosotros vamos a cobrar a los 30 días siguientes o incluso 60. Estaríamos hablando de que cobramos 1 o 2 meses después de haber pagado al empleado, con lo cual es normal que tengamos esta cantidad aquí acumulada. Sin embargo, es dinero que se queda parado, es dinero que nosotros no podemos emplear para pagar, y obviamente preferiríamos que estuviese en líquido o en otros activos financieros. Último comentario de los clientes es que casi conforman un 50% de las ventas y un 17% del activo. Entonces nosotros esta partida hay que vigilarla sí o sí, porque no puede seguir aumentando, porque de aumentar significaría o que estamos dando mejores condiciones a los clientes o que está aumentando la morosidad, y eso no lo queremos para nada. Queremos que la empresa siga creciendo y tenga buena solvencia. Vemos pues entonces una caída de la tesorería de 3.282 millones a 2.483 millones. Esto, sin embargo, nuestro fondo de maniobras aparente sigue positivo, lo cual podemos entender que la empresa sigue funcionando y no tiene problemas de liquidez, sigue avanzando con total normalidad. Pues ya estamos en el pasivo del balance. Vamos a ver que el 39% del pasivo es el patrimonio neto. Vemos que este apenas varía, y esto es debido a que de pérdidas hemos pasado a beneficios gracias a los ajustes. ¿Qué os marco aquí a continuación? Os marco los recuadros, con un recuadro, todas las partidas de deuda o parte del pasivo que tiene coste, es decir, los borrowings o préstamos y los lease.
vemos que estos disminuyen, vemos cómo hay reclasificaciones y por lo tanto la empresa pues va pagando. Luego lo veremos mejor en el estado de flujos de efectivo, que sí, que la empresa, pese a refinanciar una parte de la deuda, acaba pagando más cantidad de la deuda que acaba refinanciando. En cuanto a proveedores, vemos que la empresa tiene unos 2.048 millones frente a los clientes de 2.991 millones. Por lo tanto, la empresa pues acaba financiando a sus clientes con su propia caja, no lo acaba financiando con sus proveedores. Esto es un síntoma de debilidad, pero estamos hablando de que la empresa tiene un gran coste, que es el coste de personal, y tiene que reflejarlo en la facturación más un margen. Por lo tanto, tendremos una gran cantidad de clientes en esa partida acumuladas, con lo cual no es comparable del todo, pero es a tener en consideración, ya que la empresa no goza de una libertad, de una fortaleza financiera que le permite tener una holgura considerable. Pues ya estamos en el estado de flujos de efectivo. Vamos a ver, como siempre, un poco un resumen. Vemos que la empresa ha perdido unos 27 millones derivados de su actividad, de los cuales en este caso del dinero que ya tenía en caja ha invertido unos 291 millones y acaba devolviendo a préstamos o financieras o accionistas unos 448 millones de euros, lo que hace que tenga un déficit o una bajada de caja de 766 millones de euros. Este es la causa principal de la bajada de tesorería de que hablamos en el balance, y por lo tanto vemos como que la empresa está comprometida, sigue invirtiendo, sigue pagando a sus prestamistas o accionistas, con lo cual es un buen indicio. Después de estos malos datos que hemos visto, ver esto es cierta muestra de actitud, ya que podríamos haber visto que la empresa pues no invirtiese, evitase la inversión o simplemente aplazase el pago a sus accionistas o a sus prestamistas, con lo cual la empresa intenta seguir con normalidad el funcionamiento de la empresa. Fijaros pues entonces en la partida de flujos de caja de actividades, de operaciones y actividades, que pasamos de generar 200 millones a perder 27. Este es un claro indicio en debilitamiento de la empresa, que como veis aquí tiene gran cantidad de ajustes que acaban mermando, especialmente tiene grandes requerimientos de capital, de working capital. De hecho, vemos como las inversiones en activos tangibles e intangibles son la mayor parte de las inversiones que ha hecho la empresa. No ha hecho ninguna adquisición relevante. De hecho, no es mucha la inversión que ha hecho para seguir fomentando el crecimiento. No es de extrañar, porque es una empresa que acaba ofreciendo servicios y el mayor activo que tiene son sus empleados, ya que son los que desarrollan las tecnologías y acaban generando esas sinergias, esos servicios, ese valor al cliente. Finalmente, vamos a comentar un poco por encima qué es lo que ha pasado en el flujo de actividades de financiación. Vemos como la empresa ha recomprado acciones, de hecho el año anterior ya lo hizo. Y en cuanto al dividendo, vemos que el año anterior lo suspendió o no lo pagó en este periodo, sin embargo este año ya ha pagado unos 98 millones de euros. Con lo cual, pese a tener pérdidas, la empresa ha optado por remunerar al accionista con estas dos partidas, mediante la recompra de acciones y mediante el dividendo. Finalmente vemos cómo la empresa ha devuelto unos 183 millones en el leasing, vemos cómo se ha prestado con nuevos préstamos de 769 millones y vemos que ha pagado unos 864 millones. El balance acaba siendo que ha pagado más deuda de la que se ha financiado, y vemos que esta es una operativa muy común en la empresa. En el ejercicio anterior ya lo hizo, y seguramente respecto a los vencimientos que tenemos en balance a corto plazo, vemos que son muchos y que no tendría mucho sentido gastar o dedicar toda la caja en esa amortización. Por lo tanto, muy probablemente la empresa acabe refinanciando esto para que se vaya a partidas o pasivos a largo plazo, para luego amortizar una pequeña parte y así progresivamente. Vemos que esta operativa va a ser bastante fácil de llevar, porque además tiene unos gastos financieros muy bajos que le van a permitir poder seguir jugando con esta deuda y con este efectivo. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, obviamente suscribiros. Os recomiendo aquí ya ir a ver el vídeo de Xavi Brun para
los que quieran conocer más acerca de la tesis de inversión de esta empresa. Ya sé que los puntos que he comentado no son muy positivos, pero seguramente es algo pasajero que no se va a quedar y por lo tanto la empresa va a seguir adelante. Muchas gracias, saludos.